Hola, compañeros. Jo som en Toni Sureda, en Socai, i per descomptat que escolta aquesta gran emissora Tramuntanyencs. Vinga, salutacions a tots. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Tramuntanyencs. Avui, com ja fa diverses setmanes, vos donem la benvinguda des de les instal·lacions de InRock aquí en el polígon de Son Morro. Ja m'ho surt el nom del polígon, menys mal. Estem molt ben acollits. No sé si coneixeu aquestes instal·lacions per venir aquí a fer un pot d'escalada indoor. Si no les coneixeu ja és ben hora que vengueu, I a més teniu, a part de fer blog i de fer parets i de fer escalada, també podeu venir a pegar una mossegada, que això és important també. Tenim a InRock la cuina oberta des de les 8:30 fins a les 9:15 del vespre i els caps de setmanes de 10 a quasi 7 de sort baixa per venir a passar una estona amb els amics, a part d'escalar i fer qualque rialla, pues, també pegar una bona mossegada. Tot això gràcies a la gent d'InRock, a la qual agraïm, com sempre, i ben cordialment la rebuda i l'acolliment que ens donen en el programa de Tramuntanyencs. Avui, amics, avui, com se deia, també xerrarem de muntanya. Avui xerrarem de muntanya, però des d'una dimensió més profunda i emotiva que altres setmanes. Perquè avui recordam a un amic que va deixar empremta allà on trepitjava, però també en els cors dels que varen formar part del seu immens cercle d'amics. Una persona que va estimar la muntanya mallorquina com molts de nosaltres, però ell amb una personalitat inimitable, que va fer de la muntanya no només una passió, sinó una manera de viure, de compartir, d'estimar. Avui dedicam aquest episodi de Tramuntanyencs al nostre estimat i enyorat amic Toni Sureda, Socai. Aquest mes de juny de 2025, que estem gravant aquest programa, fa 4 anys que un fatídic i fortuït accident ens els va prendre massa prest. I amb ell la muntanya va quedar una mica més buida. I nosaltres també. Però aquell buit, amb el temps, l'hem anat omplint en records, en rialles compartides, amb històries que el tenen a ell com a protagonista, i amb el caliu d'una comunitat que mai l'ha deixat partir del tot. Una comunitat, els seus amics, que ens congratulam d'haver format part de Senderismo de Socai, de les videoproducciones, però sobretot perquè ens va deixar un llegat imborrable, en forma de més de 1.000 rutes i tracks, amb fotografies, amb explicacions, amb anècdotes, en qüestions tècniques, que són un tresor per tots nosaltres. Antoni era muntanya. Era esforç, generositat, però sobretot amistat sincera. Era aquell company que mai et deixava enrere, que es desvivia quan li demanaves ajuda, i això en donen testimoni molt dels seus amics, que et donava ànims quan més el necessitaves, que coneixia cada racó de la serra, com si fos casa seva, perquè per ell la muntanya era casa seva. Avui a Tramuntanyencs feim un homenatge merescudíssim a la seva memòria, en el nostre amic. Avui tenim pleno perquè avui tenim en Bernat González. Com estàs? Benvingut. Gràcies, amic. Avui no te sentíem, ara te sentim. Ara sí. Buenas a vegades, tardes. Avui és problema de tècnica, amics. Tenim massa coses en marxa muntada i jo algo no teneu. Berni, gràcies, però que avui a més tenim una persona que repeteix.
Me sona. Jaume Dellà, amic, benvingut. Xerra en el micro. Soc la Pere. Bones, com va? Molt bé, com estàs? Gràcies per venir, benvingut. Gràcies per pujar-me la nòmina, posa torda. I a més, avui ens acompanyen dos bons amics i companys de cordada d'Antoni. Jesús García, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido, muchas gracias gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, es un lujo tenerte aquí. No, a ti, yo soy un sincero... Eres un amigo, un montañero, buena persona, que eso es de lo que se trata. Eso sí, la verdad es que sí. Y buen amigo de Toni, que por eso y también muy estás buen aquí. amigo. Y tenemos a José Antonio Espinosa, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? José Antonio, habla delante del micro, porque si no, no te vamos a ir en todo el día. Ya sé lo que pasa. Aquí a lo mejor hay un problema con el micrófono, ¿no? No, vale, pues tendrás que hablar un poquito más fuerte. Vale, pues hablo. Exactamente. No hay problema. Bienvenido y gracias también por estar con nosotros aquí en Tramuntañans para hablar de montaña. Muchas gracias por invitarme. Yo lo agradezco especialmente pues, por poder hablar con Toni y la poca gente que haya que no la conozca, pues a través de nosotros en introducirnos más en lo que ha representado Toni para la montaña en Mallorca. Pues muchas gràcies. Nosaltres sabem que avui ens escoltau molts d'aquells que vareu compartir camins, balades, cims i silencis amb ell. A tots vosaltres, amics, els que vareu conèixer en Antoni, els que el trobau a faltar, els que el sentiu a cada passa que faig per la muntanya, gràcies per formar part d'aquest episodi avui tan especial aquí a Tramuntanyancs. Sigueu molt benvinguts tots perquè avui, com no podia ser d'una altra manera, i perquè no hi ha res que ens agradi més en els muntanyancs com és xerrar i sentir xerrar de muntanya. I avui ho farem caminant, junts, tots plegats, amb Antoni. Au, idò, ja estem en marxa. Amics, gràcies per sintonitzar Tramuntanyancs d'aquella manera digital que ho feim sempre. Com hem presentat aquí a Jesús García, gran amic, trescador amb Antoni, ¿no? Porque has hecho muchos kilómetros con él y es de agradecerte que estés aquí hoy con nosotros, igual que a José Antonio, que también has tenido pues tus historias, ¿no? La primera pregunta, para empezar la tarde, si os parece, en todos estos 4 años, ¿qué es, a lo mejor es empezar por el final, pero qué es lo que más añoráis de Toni? Bueno, yo en principio lo que añoro y me pasó al principio fue recordar los viernes, porque normalmente los viernes era el día que quedábamos para organizar la excursión del sábado. Ese día, bueno, yo puedo confesar que yo me ponía a llorar en casa porque es que notaba un vacío total de no saber con quién tenía que ir al día siguiente a caminar. Y de hecho lo que he hecho aún más en falta es eso y a pesar de que he encontrado gente con la cual he ido y camino y tal, siento ese vacío, esa forma de caminar, esa forma, como dices tú, de esperarte, de no ir el primero en la ruta, el hacer las fotos o pararte a merendar o cualquier... Es decir, yo la gente que he encontrado en estos momentos es muy diferente a Toni. Sí, ¿no? Entonces, era otra historia. Era parte de ir a caminar, eran actividades que se hacían, cenas, viajes... Claro, porque es que eso es cierto. Toni no solamente era un super guía y organizador de rutas y de salidas a la montaña, sino es que era un relaciones públicas porque unía gente, conocías gente gracias a él y además te montaba unos saraos que no tenían a veces no tenían que ver con la montaña, salvo en aquello de que todos eran gente de montaña, ¿no? Pero que no estaban en la montaña, ¿no, José Antonio? Sí, sí, sí. Él quería que no solamente nos juntáramos para hacer excursiones, que lo hacíamos, sino aparte formar un grupo social, ¿no? Entonces hemos tenido, tanto Jesús como yo mismo y otros, actividades de salir a rutas por la península, reunirnos para diferentes cosas, comidas, en fin, visitas en casas. Es una relación muy especial y la verdad es que Toni tenía muy buenas relaciones con todo el mundo. Si alguien tenía algún problema con Toni, desde luego no hablaba muy bien de la propia persona que le pasaba esto. Era muy, muy amigo de sus amigos, mucho. Él defendía capa y espada cualquier cosa respecto a cualquier problema. Es que lo hemos dicho en la introducción, Jesús también hacía mención a esto, ¿no? Cómo te esperaba, cómo estaba pendiente de ti, la amistad, que era algo
un valor muy importante para Tony. Siempre ¿no? tenía su casa siempre estaba abierta, siempre fueras a cualquier hora. Hombre, evidentemente siempre que no tuviera que otra cosa que respetaras el hacer, descanso. Claro. pero sí, siempre ibas por un problema, por lo que fuese, siempre te recibía. Yo siempre le decía que era un Tonipedia, porque es que aparte lo sabía de todo, sabía desde cocinarte una paella a ir a pescar calamares o bajarte los tracks de no sé dónde o no sé, Sí, porque arreglaba cualquier problema. El tema informático también era un crack. Era un crack, Sí, tenía sí, un sí, buen sí. amigo, me parece que estaba metido también en cosas de informática y a él le gustaba. Sí, para editar es senderismo de Sokai, Sí. hacía unos montajes De muy hecho, buenos. os cuento que una vez él lo tenía con una plataforma, no sé si se puede decir o Si no. puedes hablar perfectamente, porque esto aquí me no... parece que era con Movistar. Y él se inventaba que por cada cuenta que creaba de correo, subía X excursiones. Pero eso se lo caparon y volvió a hacer todas las excursiones, que se las tenía que currar una a una, y las volvió a... Bueno, no las subió en Google, me parece, o algo así. Sí, estaban de una manera, estaban en un servidor de una forma... alguien me decía el otro día, hablando Furtiva. de Tony, exactamente, una Sí, forma sí, furtiva. sí, Efectivamente, una cosa como clandestina allí, medio escondida, con una contraseña. Porque él no quería pagar. Claro. Le decíamos, oye, Tony, entre los 4 o 5 pagamos el servidor, lo que sea. Que no pago un duro yo. Entonces, claro, era a veces también un poco cerraete en cuanto a estos temas. Sí, okay. Entonces no quería. Tu ja me'l vares conèixer, en Toni? Jo no he de dir que crec que vaig coincidir, però vull dir per la muntanya així veient-lo, però no vaig tenir cap tipus de relació. Mira, és una persona que més o menys que tots ens coneixem, però sabia qui era i tal, però crec que no vaig xerrar mai amb ell, no vaig tenir l'oportunitat. Y era raro porque era una persona que bueno, claro, está claro que Jaume de ya no necesitaba nadie para ir a la montaña, pero todos a lo mejor en algún momento hemos tenido necesidad de salir con alguien a la montaña y contactabas con él y es que como si te conociera de toda la vida, ¿no, José Antonio? Sí. Daba muchas facilidades para cualquier información, pero un detalle que muchos a lo mejor no se han percatado es que era humilde al mismo tiempo. Él no tenía ningún problema tampoco, porque claro, él sabe de 1000, sabe 990. Y a lo mejor hay otro que sabe un poco, pero a lo mejor hay algo que no sabe él. Entonces él no tenía ningún problema en pedir información a otros así más humildes, entre comillas, e ir con otras personas. O sea, él no era como el gran jefe de que todo lo abarcaba, no. Bueno, era el gran jefe, porque de hecho el grupo íbamos todos a su... Me refiero a efectos. Era él, tenía era como el pastor. Me que refiero más, con la humildad sí, suficiente para adaptarse a cualquiera Ya. que tuviera una necesidad. Ya. Tú le pedías algo, mira, que por aquella ruta y tal, y él se ofrecía siempre, voy contigo, vamos juntos. O sea, Sí, disponible siempre. hacíamos rutas luego los domingueras, con las familias, con las mujeres y era otro ambiente, pero bueno, hacíamos rutitas considerables, ¿no? Respetables, mejor dicho. Sí, no, porque además es eso. Tony era un tío que era todoterreno en el sentido de todo tipo de terrenos con todo tipo de gente, ¿no? Sí, ¿verdad? no. Hacía lo que tú decías. Era capaz de hacer de las rutas más exigentes, más técnicas, que hablaremos eso a lo largo del programa de hoy, seguro que tendremos tiempo de hablar de que era un tío que con mucho rigor técnico a la hora de montar según qué cosas, pero es que aparte luego era capaz de montarte una salida de domingueros casi. Sí. Y la disfrutaba igual. Y era autodidacta también, es decir, yo me acuerdo que cuando empecé el tema de cuerdas, el tema de torrentes y tal, él no sabía, él empezó, pero viendo vídeos y haciendo los nudos, Con que nosotros. llamaba, que hacías nudo de camionero. A tal. mí siempre me decían, Claro, nudos porque tú camioneros. eres camionero, claro. Sí, y yo decía, nudos camioneros, llevamos cargas de palés que pesan 2000 kilos y tal, y nunca se me ha caído ninguno. Los nudos más seguros y tal, pero él era un fanático de la seguridad. Él muchas veces no se fiaba ahí ni de sus... No se fiaba y siempre revisaba. ¿Cómo conociste, Jesús, tú a Tony? Yo, mira, ¿Conoces yo ¿recuerdas ese primer día? Sí, lo conocí. Tenía un compañero en el gimnasio y me dijo, bueno, sabía que yo salía con grupos de montaña y tal. Dice, oye, sigue esta página, que esta página está muy bien y tal y cual. Y me recomendó Senderismos de Sokai y yo empecé a seguirla y tal. Y claro, yo pensaba que esa página era una página blindada, era una página de amigos que, como otros, pues exponían las fotos y demás.
pero me di cuenta que en las fotos siempre aparecían gente diferente. Digo, esto no me cuadra porque hoy aparecen 5, mañana aparecen 10 y pasado... Y le envié un correo. Y entonces a través del correo él me contestó que le enviara una foto ¿Ah, sí? y si estaba federado. Y yo le envié una foto, me acuerdo, de la salida de esa fosca con el traje de neopreno y el casco, que a lo mejor me va a hacer un examen. A ver si le vale. A ver si me vale. Soy el peor. Y la federación y tal, y cual. Y al cabo de Tinder 2 días montañero. me contestó y si quieres venir vamos a hacer esta excursión. Y la primera excursión que yo fui fue por Buñola, por el Blavets y el paso aquel de las piquetas aquellas que hay, el Fragel. Fragel me parece. Y lo curioso fue que la primera vez que fui con ellos caminábamos 1 hora y a la hora a merendar. Sabía. Digo, tío, pero es que no Una estaba identidad. acostumbrado, es decir, estaba acostumbrado a caminar y a lo mejor a las 2-3 horas te paras, desayunas, tal. No, a la hora puntual se tenía que parar. Me acuerdo que venía Chema, venía tal, y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Qué grupo es este? Y nada, y a partir de ahí ya lo conocí. Vivíamos cerca, realmente vivíamos muy próximos, y yo normalmente él no le gustaba conducir y porque él decía que se dormía y Y tal. tenía problemas como de somnolencia, ¿no? Sí, algo así. Sí, algo así. bueno, lo que pasa es que llegaba cansado. Yo creo que era un poco la excusa. Yo creo que era la excusa para que le llevaran y él mientras tanto, porque decimos el que va en coche nunca disfruta del paisaje y así él exacto. podía preparar Exacto, y todo. él con la moto no tiene ningún problema y cuando era necesario conducía. Era un crack. Pues yo creo que lo conocí antes que tú, pues Sí, tú antes. seguro. en el 2012 empecé y yo ya lo conocía la página, que era abierta totalmente, entonces incluso te ponía por meses las excursiones ya de todo el mes. Ah, una programación Una programación ya de lo mensual, que porque iba a venir en ese mes. Sí, porque él trabajaba en el tren, Sí, entonces era él, una vez que ferroviario. sabía los turnos que tenía, programaba excursiones. Pero claro, a mí yo digo, joder, si podía ir yo con esta gente, ya me gustaría. Entonces yo iba con otros grupos que he conocido muchos grupos que se basaban en la web suya que tenía para programar excursiones. Incluso era muy curioso porque yo estaba en un grupo y decía, bueno, nos vamos a reunir para programar excursiones para el futuro. Y entonces todo el mundo venía con apuntes, pero no apuntes escritos, no, sino con impresiones de la página. Con las excursiones. Esta. Claro. Es que va a arribar un momento que, bueno, hoy en día a lo mejor tenemos muchas más cosas, o sea, el Wikiloc y todo eso, pero en sus momentos iniciales, Tony, aún no había el Wikiloc. Se movía con correo, te enviaba. Claro, el es que correo, era te una cosa mandabas súper. con Exactamente, correo, era algo. por email, no, nada de WhatsApp. Claro, porque es que no había. existía. No, molta llema començant. Pero es que yo me refería que antes, claro, yo lo recuerdo porque además es verdad que muchas veces coincidía que él mismo se inspiraba también en otros grandes del montañismo. Por ejemplo, Emilio Alonso. Emilio Alonso los viernes siempre sacaba una excursión que la solía sacar en dos... Diario. Sí, el diario Última dos Hora, veces. y salía hoy una parte y el viernes siguiente otra. Y normalmente Tony muchas veces, yo al principio cuando empecé a salir con él, coincidía que había una cierta coincidencia con las que Emilio Alonso a veces proponía y luego las sacaba, luego las proponía Tony para irlas a hacer. Entonces hacíamos esas rutas, ¿no? O sea que, claro, todo quedaba... uno se iba inspirando de otros. Que Sí, eso es lo bonito, ¿no? Por ejemplo, Joan Garau, que lo has citado antes, él enseñó muchas rutas que él luego publicó. Ses Farinas, por ejemplo, era una de las rutas que fue la primera vez con él. Y luego fue un dergoteo por allá de toda la gente, hacerlo de... Ses Farines ya hay. Ya hay. No es una ruta cualquiera. En un compañero de trabajo, hablando con un compañero de trabajo del tema, fue el que me dijo, bueno, pues tú puedes escribir tranquilamente, Tony. Dice que lo preferirá en un correo. Y entonces mandé el correo y él me mandó como una especie de formulario que él hacía con lo que Jesús ha dicho. 4 datos y ningún problema. Que esto a su vez le ha creado algún problema por no pedir demasiada información porque nunca fiscalizaba todas las cosas. Entonces, Luego se la reutilizaban, ¿o qué? no, que el problema que tenía era
que él no sabía la capacidad de cada cual para defenderse. Vale, Entonces claro, se apuntaba ya gente entiendo, que es muy sí. guay eso de ir de excursión y tal. Pero que luego estaban estrés, preparados. lo que se dice. Y Claro. se les ha hecho de noche algunas veces. Han tenido problemas de quedar separados y tener que llevar a gente prácticamente a la... Sí, Vamos a hablar durante la tarde de hoy de anécdotas como estas. Jesús mencionaba a Joan Garau, que és un... Joan Garau, además, va estar aquí en nosaltres, en el programa, fa unes poques setmanes, recordant en Pep Torrents, porque Joan Garau también es una persona de las que conoce muy bien Mallorca, ¿no? Conoce muy buenas rutas. Y como Joan Garau, claro, amigos de Socalla hay tantos, hoy no podían estar todos aquí, ni van a estar todos de ninguna otra manera, pero hoy, en cierta forma, pues sí tenemos a Joan Garau, que nos cuenta cosas como estas de Toni. Gràcies, Fernando, i gràcies, tramuntanyencs, per donar-me aquest moment per xerrar i recordar el meu amic i company Toni Sureda. Me'n recordo el dia que ens varen conèixer, va ser una excursió de dimarts grup, duita per en Pep Torrents i que anàrem pels penya-sellats del Cap Blanc. Ben aviat tinguérem bona sintonia i l'amor que tenim per la muntanya ens va unir i ens posàrem a trascar aquells camins, aquells passos i racons que encara no coneixíem. Sempre he pensat que formàvem una bona cordada, perfectament engranada i que funcionava a les mil meravelles. Antoni era l'home dels mapes i s'ha encarregat, un cop acabada l'excursió, de posar-la damunt paper, fent una gran descripció tant fotogràfica com de ruta. I pensar que ja fa 4 anys que el destí i l'infortuni el va arrabassar del nostre entorn i ens va deixar un poc orfes. Quantes rutes teníem dins el tinter i que malauradament no hem pogut fer. Sí que és ben cert que quan perdem aquests amics amb els que hem compartit tan bons moments, tantes il·lusions, tantes quimeres, i tornem a la muntanya sense ells, notam que els ocells no canten amb tanta alegria i que el cel no brilla igual. I hi ha moments que ens giram perquè tenim la sensació que aquests amics encara caminen amb nosaltres. El que hem de fer és donar gràcies per la immensa sort que hem tingut de conèixer i caminar de vora en Toni. Gràcies, Toni, i fins sempre, el teu amic Joan. Pues esto era lo que quería contar Joan Garau y dedicarle a Toni. Que supongo que es algo que coincidimos con lo que coincidimos todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Joan Garau, lo que pasa es que lo ha cogido, iban con él en la etapa última. Sí, fue ya creo que en los 2 últimos años o algo así. Iba con el grupo, como ha dicho, el de Pep Torrents. Y luego él hacía, me parece que los jueves hacían como una excursión exclusiva a ellos y bueno, le enseñaba caminos y sitios por allá por la zona. Subió el nivel mucho, pero con subió un poquito el nivel y ya la cosa ya cambió un poquito, pero bueno. Vamos a hablar un poco de Toni, vamos a hablar de anécdotas, de manías que podía incluso tener Toni y sobre todo de su sentido del humor. Era un tío con un sentido del humor peculiar, ¿verdad? ¿No? Siempre te contaba... No era el tipo de Pep Torrents que te contaba chistes y casi te los creías, pero era un tío que siempre estaba alegre, siempre organizaba. ¿Recordáis en las rutas que siempre empezaba grabando en vídeo, iba grabando uno por uno y al final se grababa él de aquella manera? Eran vídeos terribles. Eran muy buenos, ¿eh? A ver... Recuerdo, por ejemplo, que varias veces ha pasado, que a él no le gustaba nada que la gente fuera como si no fueran en el grupo, ¿no? Que se fueran sobre todo delante. Que alguien se adelantara. A él no le gustaba que la gente fuera delante de él. Bueno, no le gustaba nada y lo consideraba como una falta de respeto o algo así. Entonces, diciendo, ahora verás, estos se van a espabilar. Claro, a lo mejor había un par que se iban, pero que los perdíamos de vista casi. Entonces él, bueno, ahora hay que meterse por aquí, porque yo conozco por aquí una fuente o una cueva y tal. Claro, por donde va todo el mundo, pues esos detalles igual no lo sabe. Entonces aquel, pues, luego miraban y tenían que volver para atrás. Y él lo hacía a propósito. Para dejarles para que ya se espabilaran y no les avisaba. Y eso pues, todo el mundo estábamos de acuerdo, pues que se fastidien un poquito, ¿no?
Entonces era una forma de evitarlo. Luego ya empezó a decir, pues no os voy a mandar el track por anticipado, porque a nosotros no lo mandaba a veces por anticipado, para que supiéramos. Yo no quería que supierais, que la gente tuviera el track para que no se pudiera ir por su cuenta. Antes lo teníamos, y incluso él casi obligaba a que la gente los llevara impreso la ruta, todo el plan, por si alguien se separaba. Que el track era el plano. No, el track, yo por ejemplo no manejaba los tracks al principio porque era un desconocido del tema, y entonces luego lo hacíamos. O sea, se enviaba la ruta a la gente para que la conociese. Pero sí. Un mapa hecho de Alpina, y entonces te daba la ruta, los puntos, los waypoints. Sí. Entonces, pero yo el mapa, o sea, el track en sí como conocemos ahora, yo al principio no lo... de hecho me enseñó. Sí, a lo mejor sería el mapa, probablemente el mapa y la ruta y más o menos la orientación. Yo coincido con lo que dicen Jesús y dijo que es verdad que Tony era... Yo la primera ruta que hice con él ya aluciné, porque es verdad que yo, como todos, hemos tenido un primer día con Tony, ¿no? Claro. Que además es verdad que no nos olvidamos de ese primer día, porque ya nos marca, ¿no? Yo además recuerdo que la primera ruta que hice con Tony, yo no soy aquí el protagonista para hablar de Tony, pero recuerdo, por eso quiero contarlo, que la primera ruta que hice con Tony, y era un poco a colación de lo que hablábamos antes, que era un tío todoterreno, de repente un poco como lo de Jesús, veía que era un grupo que hacía montaña y tal, no sé qué, y de repente la primera ruta que voy a hacer con él, que me dijo, quedamos en el Figueral, en la estación de tren, ¿no? Y se me presenta con María, su mujer, que era su compañera también de montaña, parece mentira, hacía muchas rutas con ella y con unos amigos, y tal, digo, usted, esto es familiar a tope, y vamos, que si se agarraban, ¿no? Había gente de todo tipo y... No era clasista, o sea, no era una persona claro, por que... supuesto. Notases que decía, no, con este no voy porque este no va a seguir mi ritmo, o no va a ser... Era normal, era una persona normal, llana, y podías ir y punto. Sí. No, la verdad es que hoy nos vienen aquí a filmar un poquito, Jesús. Nos vamos a ser mediàticos, nos van a fer una foto. És que en aquells moments han entrat els amics d'Inrock i nos estan gravant un poc mentre fèiem aquí el programa. Tornem a repetir que estem a les magnífiques instal·lacions d'Inrock. És que ho hem de dir perquè estem al·lucinant, no? No? Jaume avui està al·lucinant que no xerra. No, home, avui és un tema que domina poc. I és raro que no xerra. Avui és un dia d'escoltar. Avui és un dia de... Menys si ho aconseguirem, que en Jaume escolti i no xerri. Hombre. Yo quería contar una anécdota porque además creo que es obligado cuando hablamos de Socay introducir el porqué de Socay. Yo creo que casi todo el mundo que ha salido con Tony en algún momento le preguntó, si no se lo habían preguntado, de dónde venía lo de Socay. ¿Sabeu un poco esa historia? Tú la sabes, Jesús. En el tira salió. Jesús, cuéntala. Procede de una colonia que existía en aquel momento que se llamaba Jax. El hombre de aquella chica despampanante que salía en una moto y tal, se escotaba y tal. Y entonces él pensó girar el nombre, y entonces le dio la vuelta y no sé si añadió una letra y tal, y creó la palabra Socay. Porque Socay en sí no es nada. A mí, si me lo permitís... A mí, si me lo permitís, es que claro, a mí Tony me contó una versión ligeramente distinta. Por eso te lo estaba preguntando a ver si lo contaba. Yo esta es la que... A mí, Tony, además reconozco que fue, creo que la segunda ruta que hice con él, dije, escolta, ¿y eso a Socay dónde? Y me dijo que él efectivamente, era el tiempo en que había lo de los chats esos tan raros por internet, los inicios de internet, tenías que tener un nickname, ¿no? De Terra, sí, algo así, Terra, ¿no? y todo eso. Y eran unos chats esos súper básicos que hoy en día es como están escoltant. Pertenecía a una agrupación de radioaficionados. Sí, algo así. Y tiene que tener un nickname que hoy sería pues el nombre que le pones, ¿no? Y él, efectivamente, como dice Jesús, le puso Jacobs. Pero después dijo esto no, porque no sé qué tal, y le cambió el nombre y le puso Jaco o algo así. ¿Y qué pasó? Que había en esa época, pues creo que un travesti o alguien que tenía mucha... era como un influencer de hoy en día entre el mundo y como él se puso ese nombre que confundía a la gente, no hacían más que llegarle mensajes insinuadas. Exactamente, ¿no? Pero llegaron a ser tantas, porque había un tal Jacos o algo así que era, bueno, era un crack, era una máquina. Y claro, él
de su correu electrónico eso le llegaban, pues lo que dice, propuestas indecentes. És que els xats, aquests primers xats eren ja me'n record que entrava, mira això, de que set de xerrant, entrava amb els amics i tot anaven en pseudònims i circulaven sempre les mateixes fotos de dones dient que jo era aquesta dona. Era total, jo recordo, tenia 15 anys i eren terribles els xats de terra. También pasa ahora que yo he buscado información en el ordenador y te pones zonas por y no veas lo que me sale. Sale porno, claro. Si yo busco el porno. Pues era això, a mi, quan o sigui, de Jax fue a Yacos y Yacos que no convenía tenía que nom y va dir, pues no solo me queda la oportunidad de darle la vuelta y va a Sokai. Y de ahí ve la razón y el motivo de que nuestro increíble y amigo Toni Sureda dejara de ser Toni Sureda para la gente de montaña fuera Toni Sokai, porque de hecho yo bueno, a ver, cuando hablabas con él hablabas Tony, pero cuando te referías a él hablabas de Sokai o de Toni Sokai, o sea, el primer apellido de Tony quedó como difuminado. Esas cosas curiosas que uno al fin y al cabo se acaba creando su propia persona, ¿no? El personaje, porque era un personaje, Tony. La verdad es que yo no me acordaba de esto que decías tú de que no le gustaba que la gente le pasara adelante, pero ahora sí que me he acordado, sí. Hay muchas cosas que no le gustaban. Luego, en los domingos, fíjate si era generoso, que no era capaz de limitar a la gente. Eso de como algunas veces conviene incluso poner máximo 20 o máximo 10. Nunca ha sido capaz de cerrar el cupo, nunca. Hemos tenido etapas que hemos ido, bueno, si quieres buscamos luego en un PDF de esos de la colección, que hay 30 o 40. Sí, porque ahí ponía los nombres de todos los que habían asistido, pues ¿verdad? Se ponía todos. Sí, si no lo conocías te preguntaba. Menos algunos que ponían algún alias, pero eso es otro tema. Bueno, no entraremos en temas que a lo mejor... Bueno, entonces llegó un momento en que dijo, esto multiplica los problemas, sobre todo en propiedades dudosamente públicas o permitidas, o en zonas, en pasos que no sabes cómo puedes reaccionar, gente que no quiere pasar por ahí, que se quieren ir y cosas de estas. Entonces él ya fue cuando dijo, voy a poner que sea obligatorio el estar asegurado. Porque el estar asegurado no significa que tengas un nivel, sino como mínimo que puedes casi garantizar de que es senderista, porque si no, no tienes el seguro. Entonces, a partir de lo puso, y luego también empezó con el tema de la polémica, hablando de los seguros, si son necesarios, son útiles y tal. Entonces, ya que lo que quedamos era que como habíamos subido el nivel, él sobre todo, claro, había subido el nivel mucho, pues sí que convenía tener el seguro, porque claro, si vas con cuerdas, si haces... Yo era un tema que con él, es verdad que en alguna vez que lo estuvimos hablando discrepaba, porque yo no entendía que lo podía poner él como un poco como límite, como para poner un nivel, ¿no? A partir de aquí, pero es verdad que nunca lo acabé de entender, o sea. Una pregunta, el de guia benevolent ja estava instaurat en aquell període? Encara no. Crec que no. És que ara, quan deu això, me'n recordava... No se había hablado, a lo mejor existía, pero no se hablaba demasiado del guía benévolo. Se empezó a hablar porque había el típico responsable del grupo, ¿te acuerdas que con José Antonio lo hablábamos un poco de que el que organizaba pues era un poco el responsable de general del grupo, y esa responsabilidad la difuminábamos y decíamos, claro, no, cuidado, que cada uno es responsable de lo suyo. Yo llegué a poner alguna vez que convocaba alguna excursión, yo mismo, de que no era responsable de nada, que cada cual era responsable de sí mismo y tal, y él siempre me lo contestaba, que no, que aunque tú aún así, por mucho que firmen de que no te haces responsable, tienes una responsabilidad. Pues siempre hay una cierta responsabilidad. Ahí está. Y más en este mundo tan judicializado en el que estamos, que todo se judicializa. Sí, penso que hi ha aquí dues coses. La judicialització, molt bé que la part de les famílies, després hi ha també la dels seguros. El que fan els seguros és, si puc és que aquest llama per no cobrir la mínima... Hi ha un Toni, una vegada, que el vaig entrevistar en el programa, en el principi d'aquest tramuntanyans que començava a donar les seves primeras passes, lo entrevisté a él. Me acuerdo más que lo que decíamos de Toni era un tío que le pedías ayuda y se desvivía. Y yo más de una vez, como al principio estaba dando primeros pasos en esto, decía, Toni, me podría charlar hoy de este tema. Y dice, vaya, querían Fernando, querían... Y le llamaba por la noche y el tío... Y hablamos una vez sobre seguridad y precisamente él me dijo una frase, Toni, un poco a colación de lo que decía ahora Jaume. Me dijo, mira, Fernando, has de pensar una cosa, que si jo m'educo a un tio d'excursió, de ruta, i aquest tio és amic meu i li passa alguna cosa,
ell és amic meu, però la seva família no són amics meus. I me dijo esta frase y tiene razón. Sí, un poco lo que deies tu, Jaume. Sí, això sempre n'hem parlat, hem parlat. Una cosa és tenir amistat, després és la família. Sí. Bueno, recordeu, no fa molt, hi va haver un cas molt loco, un poc estrombòtic, que era de dos escaladors. Va sortir, crec que era la revista Desnivell, el cas. Això deu fer entre 1 i 3 anys, que eren dos companyeros que havien anat a escalar i el company havia caigut, que a més per mi que ell s'havia votat un tema de la cordada i s'havia pegat un mal cop i havia quedat després fotut d'una cama i cap d'un any o dos el seu company el va denunciar i va haver tot un judici, no sé si vos sona. Vull dir que després també, això és la veritat. Vull dir, a casos i tot que fins i tot amistats. Sí, és que ara ho cercaré, ho trobo. Mientras Jaume acerca això, si os parece, vamos a escuchar a otro amiga, en este caso, de Toni, un poco también destacando de Toni que conocías gente de montaña gracias a Toni. Yo es verdad que también conocí gente de montaña gracias a Pep Torrents, pero gracias a Toni recuerdo que conocí a Ivette. Como apasionada de la montaña, yo descubrí su página web. Yo caminaba los miércoles y él hacía rutas también el domingo y otros días. Así que entré en su grupo y puedo decir que con él he hecho las excursiones más interesantes, porque él, para llegar a un mismo lugar, lo hacía diferente, buscando una manera más original de llegar. Aparte de subir montañas, se interesaba por todo lo que encontraba por el camino, fuentes, cimas, cuevas, buscando pasos nuevos. Lo que me alucinaba era su capacidad de abarcar todo. O sea, pendiente todo el tiempo del GPS, hacía muchas fotos, grababa en vídeo y por la noche recopilando con todos los detalles cada momento de la excursión y todo documentado. Añoro también sus fiestas de cumpleaños cada año, las Sansokai, muy entrañables. Son muchos recuerdos. Además, era muy generoso. En mi casa ha venido a ayudarme con el ordenador cuando tenía un problema. Se pasó horas buscando la solución y no se iba hasta dejarlo todo arreglado. Ha ayudado y sigue ayudando a muchos senderistas con sus rutas, que gracias a su familia y a Andreu se van a conservar. Son un tesoro. Todavía no he asumido que ya no esté. Me parece imposible. Toni se merece un monumento, una placa, algo que haga recordar lo grande e importante que ha sido. Yo siempre lo tendré en mi recuerdo. Pels que no coneixeu en Ivette, Ivette és una de les grandes del muntanyisme mallorquí, és una dona francesa, com és evident per seu, dona francesa és més mallorquina que molt de nosaltres ja, però Ivette tiene sus años y él me decía, Ivette es la mujer que mejor conoce la montaña mallorquina. Y las setas. ¿Hay setas también? Eso no lo sabía. Pues sí. Saludamos a Ivette también, porque es verdad que yo la conocía, es una personita entrañable, porque es bajita, es pequeñita, pero tiene una fortaleza y a su edad todavía sigue, ha hecho trekking, ha hecho de todo. La tendremos pronto por aquí, Ivette, un día para hablar de montaña desde la perspectiva de una mujer que vino aquí, era de fuera, quiere Mallorca, ama Mallorca i fue una montañera, és una montañera espectacular. Jaume, com va el tema que sí, ara ho estava mirant, veig l'article, és que ho vaig seguir perquè ho vaig trobar interessant, és un article que fa el propi afectat, de 2022, i era que escalava amb un companyero, fa un llarg, i justament l'accident va ser en el primer tram. En aquell moment, tots els que han fet escalada, quan passes el primer seguro, clar, sempre hi ha aquest troi de corda que per molt, vull dir, del primer i del segon seguro, si caus, toques en terra. Pica, sí. Sí, vull dir, la corda no t'abasta. No t'abasta, vull dir, la corda ja el que ja basta per tocar, no tens un parell de metres extra. I bàsicament l'accident va ser, és que ho estic mirant ara per damunt, va ser això,
i tot havia quedat sense cap tipus de problemes, el companyia va tenir una lesió i tal, i després resulta que que qui assegurava se va trobar una denúncia del companyero per irresponsabilitat. I clar, i aquí explica tot el cas, tot com va seguir, el tema diu, clar, jo no tinc cap segur de responsabilitat civil, clar, em van enganxar per aquí, clar, el primer que m'han atacat segur va ser jo, que no tinc cap segur de responsabilitat civil, i clar, i aquí explica un poc el que va ser el cas, perquè realment era una via d'un 6 més, a la Carmorza Menor, la Pedriza, no? Verres. Madrid. És un poc això. Sí, no, anècdotes que no hacen més que refrendar aquest tema. Ho vaig seguir, me'n recordo que ho vaig seguir perquè ho vaig trobar molt curiós a Desnivell, i crec que és la revista Desnivell, i ho vaig llegir, i vaig veure tota l'argumentació d'aquest jove i tot això, i tot el que havia passat, i vaig pensar, i clar, te va reflexionar en pla, ostres, tu vas amb un companyero, tens un accident d'aquest, que a vegades pot ser un responsable, perquè per mi va ser més de salt la responsabilitat del fet de no anclar-se, va voler pujar més del que havia de pujar, se va votar per mi un anclatge, i clar, va ser això, no? Clar, i aquí dius, ostres, la meva paraula contra l'altra... I això que a vegades els accidents són fortuïts, no té culpa de res. No, hem xerrat sempre, vull dir que anem a una societat americanitzada en la qual sempre cercant que si passa alguna cosa s'ocupa d'un altre. Y eso es un gran problema. Llegan antes los abogados que llegan antes los abogados que los médicos en Estados Unidos. Aquí poco a poco. Que xerrant d'accidents, ja, el del torrent de parells, que he vist coses que instal·laran. Ah, sí, no, un control, ¿no? Control de gent, ¿no? No, unos como avisadores, sensores, que en caso de que tengas un accidente en el torrente podrás tú como un timbre. Vale. Y aviso. Yo pensé que lo que eran era como detectores para saber el volumen en todo momento. Yo lo que he oído o leído son unos detectores. Que el debate està un poc en el grup de Facebook. En Bernie, aquest tío, li agrada... es el que anima los temas. Yo pongo el tema, digo, bueno, eso es buena noticia, no sé qué, y asunto en Bernie, pues no sé qué, y me encanta, porque ara no me dius res. No, és que m'encanta que hi hagi discrepància, hi hagi debat, i ara hi ha un debat en el grup de Facebook de Tramuntanyencs en relació a aquest tema, y es interesantísimo, porque todo el mundo puede decir lo que quiere, con el respeto, también, ¿no? Y ya está. En el torrente lo de las pintaditas es una así. Yo recuerdo de Tony que pilló una vez un cabreo bestial. ¿Con los puntos? No, con los puntos no, con el pas, ¿cómo se llamaba aquel tío? Subiendo al Fabia, que hubo un desalmado que hizo el pas el paso de la... No, de un tío. De la mujer. Pero puso su nombre, puso su nombre. Puso Juanjo. Pas de Juanjo, exactamente. Sí. Juanjo y Carmen. Sí. Y tuvo una historia con este, porque claro, le puso él aprovechando lo mediático que era Tony, porque tenía una página web que la visitaban miles de personas cada semana. Entonces, claro, él tenía una tribuna para denunciar cosas como esta. Bestial. Y recuerdo que lo de... Corregirte que el paso primero me parece que le puso paso de Carmen y luego se divorció de la mujer y fue y le llamó paso de Juanjo. Mira, me encantan esos temas de... Mira, yo la conozco la historia porque me di cuenta y lo publiqué yo mismo. A ver. Este hizo este paso con... Y esto era subiendo a Alfabia. Alfabia y encontró un paso... No era la ruta normal, sino era una que estaba por un lateral. Buscó y encontró el paso de Juanjo y Carmen. Puso Juanjo y Carmen en unas letras así de... En la roca estaba pintado. En la roca. Entonces Tony lo vio y dijo, el paso está muy bien, pero ese letrero aquí, ¿a quién se le ocurre? Entonces le escribió, porque le contestó a un correo que se intercambiaron. Entonces se lo afeó esto. En público, además, porque era como en los comentarios a la ruta o algo así. ¿no? Sí. Entonces el otro, pues no le sentó mal. O sea, él dijo, pues tiene razón, y creo que luego recortó de alguna manera porque volvió. El caso es que se estuvo llamando Juanjo y Carmen este paso. Entonces un día, leyendo yo en páginas sobre senderismo, dijo, esta señora, ya entre comillas, no se merece tener el nombre de este paso tal que descubrimos, y entonces hablaba, no recuerdo la palabra exacta, pero la ponía a parir. Entonces ahora, a partir de ahora, se llama Paso de Juanjo. Total, que un día en una página, no sé si era el Tramuntañés o en otra anterior, cogí el letrero donde ponía esto, que creo que era del Wikiloc. Cogí, le hice en la pantalla el recorte y lo publiqué. Y entonces resulta que me contestó el Jaume Tor y dice, este pájaro yo ya lo conozco, tenía referencias suyas y es un buen pájaro que
O sea, que hablaba de los mapas de Alpina en contra, para arriba y para abajo. Y entonces luego después parece que se ha habido reconciliación y ahora también comunicó que se vuelve a llamar otra vez Juanjo y Carmen. Ahora toma el nombre. Pues aprovechando que estamos hablando de Jaume Tort, a quien aprovechamos y también le damos un fuerte saludo, porque Jaume es verdad de las personas que fueron también grandes amigos de Toni Socay y Toni Socay de Jaume. Y además Toni fue un gran colaborador de Jaume con los mapas Alpina. De hecho, si os parece, escuchamos a Jaume que nos cuente pues esa colaboración que tuvieron. Antoni no només va ser un bon amic i company de muntanya, sinó que va col·laborar de manera decisiva a millorar els mapes de senderisme d'Alpina a tota l'illa, no només a la serra, sinó també del Pla. És curiós que em va contactar a través d'un amic comú i després de la nostra primera trobada va tenir el detall d'agrair-li a aquest amic que ens hagués presentat, ja que per ell havia sigut un moment especial. Les seves aportacions eren els tirants més amagats i els passos més atrevits. Abans de cada nova edició m'enviava tot el que hi havia de nou, una verdadera tasca d'investigació. No oblidaré mai el seu suport decidit en l'època més complicada d'Alpina a Mallorca, quan la Conselleria de Medi Ambient ens va voler multar. El suposat delicte de fer bons mapes, que són imprescindibles per conèixer el territori, el va animar a fer uns cartells que van ser molt celebrats a les xarxes socials. Socay, no t'oblidarem mai. I diríem, hem parlat molt de la figura d'en Socay i de com ha influït a tanta gent. Era un poc... Quin és el llegat que ens ha deixat? En el sentit de... Va fer moltes rutes, aquesta font d'informació encara és disponible, se pretén fer qualque cosa, a part de la part, diríem, humana d'una persona que ha creat escola, ha creat moltes amistats i molta tradició, i que després això m'imagino que també deu continuar en certa forma. És un poc... me quedas por saber. Bueno, en relación al tema de rutas y tal, no están disponibles porque evidentemente privadas, están privadas. Están en privado, la gente que más o menos lo conocimos y tal, pues evidentemente las tenemos, las rutas, y bueno, se comparten entre la gente que más o menos conocemos, sí, alguna de ellas, pero bueno, yo creo que hoy en día circulan un poco de manera clandestina entre amigos, ¿no? Sí, pero tal vez también tanta información. Extrapello. Tanta información que hay en las redes y tal vez no es la fuente de información, más bien una fuente de información querida por la gente que hemos conocido a Socay. Y de hecho, os voy a contar una anécdota que me pasó, íbamos mucho con otros compañeros como es Lourdes, Yolanda, Juan Carlos y yo, íbamos un día a hacer el Massanella, subimos la clásica del Massanella y bajando, por lo que me preguntas del legado, nos vio un padre con un hijo que tendría 11 o 12 años y se nos acercó y nos dio el nombre de cada uno de nosotros. Y le digo, Tito, ¿y tú cómo nos conoces? Dice, hombre, yo seguía a Toni Socay. Digo, yo me veía todos los vídeos de Toni Socay y tú eres tal, tú eres cual. Sí. No pormenorizamos detalles, pero te sintió como, hostia, se te pone la piel de gallina, es decir, un chaval de 12 años en el Massanella que te conoce. O vas a un hospital y el señor que está atendiendo te dice, pero si yo te conozco. El otro día, por ejemplo, hablando con Lourdes, me decía, es que fui al hospital y me viene un señor y me dice, tú eres Lourdes. Dice, ¿y cómo lo sabes? O sea, que eras tan mediático como si salieras por IB3. Que, más. Yo creo que más. Es decir, igual que él decía que yo a veces salía con un seudónimo por razones obvias. A ver, obvias no, porque no sabemos cuáles son esas razones. A ver, bueno, tan obvias no son. Porque estaba trabajando y entonces aprovechaba. Pero bueno, sí, te van a denunciar. Estoy a falta ya de jubilarme, no me pasa. Pero bueno, coincidía que cogía algún día y entonces me escapaba y bueno, y entonces yo decía a Toni, oye Toni, no me pongas el nombre, no publiques fotos porque evidentemente
se va a conocer, y entonces él ponía nombres como, yo qué sé, como Thor o como Speedy González. Ahora ya conocemos algún secreto de esas. Bueno, ¿Os acordáis cómo empezaban esos vídeos de Tony? Senderismo de Socay, Videoproducciones, presenta. Era bestial. Yo creo que hoy en día con la IA esta sería... Haría maravillas. Haría maravillas. Sí, porque Tony era un flipado de la informática, de la tecnología. Ahora disfrutaría porque, claro, en 2 o 3 años esto ha pegado un castañazo. Pero él a lo mejor ponía toda esa información y la IA le hacía una construcción de un vídeo que espectacular. Con todos los nombres y luego ponía en cada excursión, ponía a lo mejor 100 fotos. Y es que muy detallado, era muy detallado. Comentadas todas, una por una, ¿eh? Es impresionante. Vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos para escuchar una cosa que a lo mejor os gusta. ¿Os parece? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Sí? Tengo que poner las gafas porque llega un momento que ya no veo nada. Vamos a escuchar esto con atención, a ver si os gusta. Caminos de piedra y viento, huellas que el tiempo no borró. Tras de ti quedarán tus rutas que el alma nunca olvidará. Fuiste un gigante de los buenos, de los que abrazan sin hablar, con la mochila llena de amigos y una sonrisa siempre para dar. La Serra de Tramuntana fue tu hogar, tu brújula, tu altar. Cada cima te llamaba, cada paso cerca del mar. De los barrancos al silencio y de las grutas al sol, nos enseñaste a ver Mallorca con los ojos del corazón. Socay, hermano del viento, compañero de luz, tú que amabas la amistad. El camino contigo era perfecto, aunque el día tuviera final. Hoy alzamos la vista al cielo, porque tú en cada roca estás, amigo de alma infinita. Socay, tú en cada roca estás. Nunca dijiste que no a nadie, siempre tenías tiempo para escuchar. La amistad era tu cumbre, más alta que escalar. Nos hiciste fácil la montaña, la vida también quizás. Nos diste mapas de amistad que hoy queremos caminar. Y aunque te fuiste sin decir adiós, tu espíritu nunca se fue, porque late en cada piedra, en cada paso del camino. Nos dejaste mil historias con la firma de tu amistad. Socay, hermano del viento, compañero de luz, tú que amabas la amistad.
Això és l'homenatge que feim des de Tramuntanyancs al nostre amic Toni Socay. No hubiera flipado él ni nada con esto, ¿eh? Muy bonito. Está muy bien hecho. Y además cuenta verdades, ¿eh? Sí. En 3 minutos hemos intentado concentrar la esencia de Toni Socay. Yo creo que esté donde esté, porque nos escucha, nos ve, está a nuestro lado, seguro que habrá sonreído, ¿no? Con esto. Molt xulo. Molt bé. Y no sé si su familia, si lo conoce esta... Su familia no conoce esto porque eso es una primicia que acabamos de... yo no sabía nada. Yo no sabía nada tampoco. Nadie de aquí sabía nada de esto. Fantástico, ¿eh? Pero de profesional. Claro, que aquí uno ha estudiado solfeo para algo, ¿no? ¿Os creéis que aquí el solfeo... Hombre, son años de dedicación. Menudo nivel que estamos. Ay, Dios mío. Hoy tenemos aquí a 2 grandes amigos. Jesús, tú tuviste, yo creo que no sabría cómo calificarlo. Toni se fue en un accidente fortuito, de mala suerte, y tú estabas con él en ese momento, ¿no? Estábamos, era una ruta que la habíamos hecho muchas veces, el Cavall Bernat, y de esas veces que habíamos ido, pues siempre veíamos unas placas allá arriba, unas anillas encima del Luz de Bou, y ¿qué será esto? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué no? Y se nos metió entre ceja y ceja, pues un día vendremos y haremos, bajaremos y tal. Y la pereza de llevar las cuerdas, la pereza de subir el arnés, el casco, etcétera, etcétera, pues nos hacía desistir. Y un día, pues el compañero que está aquí hoy, Bernie, vimos unas fotos que habíais ido a hacerlo y tal, y nos animamos ese fin de semana y fuimos Juan Carlos, Yolanda, Toni y yo. Y se montó la cuerda, etcétera, etcétera, bajamos. Él se quedó abajo, luego bajé yo el segundo. Y él, pues tenía la afición también de la fotografía, llevaba cámara digital, pero llevaba cámara, y se quedó abajo y tal. Yo subí y, donde montamos para remontar, que fue a la derecha, había mucha zarza, mucha maleza y tal, y decidimos cambiar el punto de anclaje de la cuerda. Con tal mala fortuna que fuimos a buscar un sitio donde había un puente de roca y no había nada más. Mal hecho, de que se tenía que haber buscado 2 o 3 puntos, como cuando yo hice el curso con Voltor, que en principio te enseñaban a montar en 3 puntos. Entonces se montó, se valoró, es un salto de 4 metros, que no había mucha caída, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo subo para ayudar a Lourdes. Para montar y tal, para que se anclara y tal. Y a esto que voy subiendo, me llama Juan Carlos, oye, que la piedra se está moviendo, y se movió, y entonces, claro, toda la cuerda se fue con él, y se fue él detrás de la cuerda, evidentemente. La mala fortuna es que cualquier otro en otra situación se hubiera lastimado un hombro, una rodilla, y él pegó en la sien. Al pegar en la sien fue un acto, inmediato, es decir, no importaba, ni bajar, porque ya se le veía desde arriba que no iba a reaccionar a nada, no es que estuviera, sino que ya había fallecido y tal. Y enseguida, la entereza también de Lourdes, que llamó al 112, enseguida se puso el destacamento del Cuco, etcétera, etcétera. Y ya con un tembleque todos, porque todo eso te crea como una especie de bajón. No sabíamos por dónde teníamos que bajar, porque con los nervios, con todo lo que había pasado, no lo podíamos creer y tal. Y nada, nos vino el Cuco a bajar, nos bajaron. Fue también una sensación como entre triste y vacío, porque estabas allá y había mucha gente, pero nadie te decía nada. Bajabas y lo único que nos paró al final una chica que era psicóloga y si nos quería ayudar y tal. Y siempre me acordaré que nos fuimos a aquella excursión 4 y volvíamos 3 en el coche. Y con todos callados y que no nos lo podíamos creer en aquel momento y tal. Ese vacío que no lo pudimos, digerir hasta años después, era una situación... no nos lo podíamos creer como
como, bueno, yo en aquel momento también tuve que llamar a María y a su hija y decírselo. Qué duro. Y bueno, aquello fue, bueno, la hija de tal rabia que dio una patada y se rompió no sé qué, o se hizo daño una pierna, o sea, fue una situación, y lo peor fue llegar a su casa y contarlo. Claro. Cuando llegamos, porque fuimos solamente Lourdes y yo, fue, pues, vamos, no sabíamos, mira, el mal trago de que a lo mejor puedas pasar en la vida, que puede ser que yo que se fallezca un hijo, tenga un accidente, lo que sea, llegar a un sitio y tener que, digamos, dar la cara que ha pasado aquello, con todo respeto, María, su hija, su hijo, tranquilo, no, claro, te sientes también un poco responsable de aquella situación, porque habías ido y habías, pero bueno, luego al día siguiente la Guardia Civil, bueno, casi tratando si se había soltado la cuerda, si se había suicidado, si se había explicaciones. Entonces todo aquello era Lo hacía más duro. una cosa que Y la única explicación era que la mala suerte al cuadrado hizo que pasara lo que pasara. Efectivamente, y además pensar siempre nos planteábamos lo de siempre, y si no hubiéramos ido, y si no hubiéramos cogido aquel punto, y si hubiéramos montado en otro sitio, y si, que se te ponía la cabeza como una pelota. Al final has de aceptar lo que ha pasado y no hay más explicación. Murió donde él quiso, que era en la montaña, y una situación que nadie entendía, como de, no te voy a decir de 4 metros, porque no los conté, pero no era una altura exagerada como para fallecer. Era algo, pues eso para... Sí, yo conozco al médico que fue y nos lo dijo, que fue un mal golpe. O sea, fue un mal golpe. Fue la mala suerte que se moviera esa piedra, y fue la mala suerte de que la caída se pegara donde no se tenía que pegar. De hecho, el casco, bueno, todos los enseres luego los devolvieron a la familia y tal, y el casco estaba rajado por la mitad. Sí, tanto casco y tanta historia, y al final un casco no sirve para ciertos golpes, no sirve. Claro. Entonces debió de pegar en una roca, debió de pegar mal, y si te pegas justamente en ese punto es mortal, fue mortal, y no hubo nada más. Hemos de quedarnos con todo lo que nos enseñó Toni, con todo lo que pasamos con él, con todo lo que conocimos, todas las enseñanzas que nos dio, porque además Toni era, es lo que contaba Jesús ahora mismo, que Toni era un maniático de la seguridad. Es verdad lo que dice todo el mundo, un tío que siempre, además, daba cursos, o sea, el tío, para tener a su grupo, que su grupo eran millones de grupos, porque tenía gente de lo que decíamos antes hasta ahora, había gente de un lado, de otro, que venían una temporada, que se iban a otra temporada, y él montaba cursos para hacer rappel, para que la gente que fuera con él estuviera mínimamente instruida. Sí. Y lo veías con una seguridad, que es que además es que era eso, es que el tío era una persona que miraba y se esforzaba. Lo que yo no sabía era precisamente eso, que era una persona autodidacta. Siempre había tenido yo la duda, digo, ¿cómo puede llegar a controlar tanto este tío de todo esto, ¿no? Y Jesús nos lo ha, bueno, y tú también nos lo comentabas, ¿no? Ha influido mucho en que haya muchas más rutas alternativas a las típicas, porque todo el mundo coge un libro y ve 20, 30 y siempre son las mismas. Entonces él eso lo amplió una barbaridad. Y muchas veces comentaba, él ponía una ruta, a lo mejor alguien, o él mismo, o alguien va un año después, y entonces él se refiere de que es una ruta de mucha vegetación, que casi no se puede pasar, que hay que ir con un machete o con un chorrac para limpiar y tal. Entonces ibas unos meses después y bueno, ya estaba marcado, ya había fitas, ya estaba limpio. Y eso de la gente de pasar. Y además debía pasar que era a lo mejor publicar eso exactamente, una ruta, y ya esa ruta quedaba como, claro, era como el influencer de hoy en día, a su manera en ese momento, ¿no? Influencer. ¿Qué pasa? Que en Mallorca pues está el problema que ya habéis discutido otras veces de la masificación. Mallorca se ha ampliado mucho los residentes, el turismo, y no se ha ampliado el territorio. Entonces, si cada vez es más difícil por las exclusiones y tal, cada vez tenemos menos terreno para hacer las exclusiones. Sí, bueno, hay lo que hay, exactamente. Exactamente. Entonces, hay muy poco terreno
y claro, la gente al final siempre va buscando alternativas. Esa Sí, ruta es. ya la hemos hecho 20 veces, pues vamos a probar por otro. Y eso también hace daño a los pocos sitios que dejan pasar. Un terreno privado te dejan pasar y la gente, pues ellos con razón se quejan de que la gente se sale del camino y es porque la gente busca novedades. A mí de Toni lo que yo recuerdo siempre, si tuviera que describirlo en 2 palabras, era como un niño grande. Y lo explico. Se ilusionaba con cualquier cosa. Es decir, era un tío que todo lo que hacía, todo lo que participaba ponía la máxima ilusión, como un niño pequeño, ¿no? En el sentido de que pone toda esa ilusión, le veías que disfrutaba con las rutas más sencillas y con las más complicadas. Pero era un tío más que... Pasional. Sí, era un apasionado, efectivamente. Y voy a contar una anécdota para dar entrada a nuestro próximo amigo que va a participar recordando a Toni. Recuerdo que me llamó una vez Rafael Gómez, el director de Tira Tira. Y claro, llevaba ya Tira Tira, era un programa de mucho éxito y de mucha trayectoria en la televisión. Llevaba mucha gente. Hay momentos que uno dice, ostras, pues un poc com mos passa aquí, Jaume, Berni, que Sí, un moment tant que camí, dius que tant tenim de tant camí. d'èxit que ya no sabes con las de dur, ¿no? Un natural. Y que te falta muy... Decía, oye, ¿a quién podemos traer este fin de semana? Y una vez me llama Rafael y me dice que yo lo conocía precisamente porque había participado en algún programa, en dos programas de él. Y digo, hostia, necesita un tío para hacer una excursión, no sé qué. Y yo me dijo, necesito a alguien, y no se me ocurrió nadie más. O sea, no había nadie más en mi cabeza en ese momento que Toni Socayo, coño. Toni Socayo, no lo conoces. Digo, he sentit xerrar d'ell, però no. Y le puse en contacto y le dije, Toni, ¿te fa ganas? Y digo, y lo que os decía, puso tanta ilusión y tanta pasión que se tiró, vamos, a tope. Yo recuerdo que el tío nos contaba que, bueno, creo que tú, Jesús, y tú, no sé si habíais ido los dos, ¿fuisteis los dos del programa? En ese momento fue Pepín Robles, Sí. Pepín. Que mandamos un saludo también a Pepín. Rafi. También le mandamos un saludo a Rafi. Rafi y él. La mujer de Joaquín. Efectivamente. Que también Joaquín tuvo un desgraciado accidente. Sí. Y creo recordar que fue una de las rutas que él se mosqueó más porque no la publicaron. Pues si os parece, vamos a escuchar la historia de boca de, precisamente, del director de Tira Tira. Rafael era aquel que dijo, guau, pues no le gusta que digamos eso, no le gusta, Rafael. Rafael de Can Renau. Ahora nos cuenta historia, Rafael, sobre esa hazaña. I de jo en Socai el vaig conèixer gràcies al programa de Tira Tira i la meva relació amb ell des del primer moment va ser fantàstica, vaig connectar molt amb ell i és un fenomen, un tio simpàtic, un tio graciós i m'ho passava molt bé amb ell. He estat repassant els missatges de WhatsApp i vaig començar a escriure amb ell l'any 2016. I a més, això m'ha fet recordar que ell era en el tema de GPS i tal, i tots els sistemes aquests informàtics i tal i qual, també era un crac, i jo me'n record que també li demanava consell sempre, Toni, com faig això? Com ho fic? Com fiques mapes? Com fiques l'altre? Com tal, com qual? I sempre me donava moltes entresenyes i moltes lliçons i era superguai. Era un fenomen aquest tio. Amb ell vàrem fer diversos programes de Tira-Tira. Recordo un que vàrem fer a Vàlig. Vàrem anar a Vàlig de dalt, Vàlig del mig, i llavors molt vàrem desviar, no vàrem anar a Vàlig de baix. Però resulta que quan s'anava a fer l'emissió del programa per IB3, se va aturar tot, se van aturar les màquines perquè mos va telefonar el misser de Vàlig del mig, que en aquella època, no sé com està ara, per lo vist tenia que veure amb la família Marc, no sé ara com està, perquè mos varen amenaçar en posar una denúncia si mostràvem la font de Vàlig del mig, per evitar que hi anés gent, perquè deien que qualsevol programa que sortia a IB3 el cap de setmana següent, qualsevol programa de Tira-Tira que sortia a IB3 el cap de setmana següent s'omplia de gent que anava d'excursió, no? Que per una banda és un orgull i per l'altra banda doncs també mos va dur algun que altre susto d'aquest estil. I amb en Socai recordo haver viscut aquest perquè ell me demanava realment què havia passat amb aquest programa perquè l'havia llevat de la carta i tal.
Se va emetre llevant aquell trosset de la font, però se va emetre. I va ser un altre programa que vaig poder fer amb en Socai. I en varen fer 3 o 4, i després també la meva etapa de gent de la mà també em van fer una ruta costanera també meravellosa. I després, quan necessitava gent, també el telefonava, enviava un missatget: escolta, Toni, necessito gent per fer una ruta per aquí o una ruta per allà, menys si me pot recomanar, me pot dir, i sempre super disposat, super entregat, m'enviava telèfons i 3 i 4 i 5 contactes diferents per intentar trobar gent que m'ha acompanyat d'excursió, etc. Jo amb ell vaig aprendre moltíssim, era una font d'inspiració, també me va donar accés a aquella pàgina web famosa on hi havia les seves rutes i tal, que aquesta web no sé com ha acabat, perquè ara he intentat entrar i no va bé, però això també era meravellosa. Aquesta era una web allà semiclandestina, que nom, contrasenyes i tal per entrar allà, i això és una font de material excursionista bestial. I per acabar, m'agradaria acabar amb una anècdota molt graciosa que vaig tenir. Una vegada, quan érem en aquesta ruta de gent de la mà, estàvem aferrats a la mà, això, i un penya-segat per la zona de Llum-Major, del Cap Blanc, i estàvem berenant i tal, i jo duia una cantimplora d'aquestes que guarden la calentor o el fred, no? I ell m'ha demanat: i això quantes hores aguanta la frescor? I jo no en tenia ni idea, jo que sé, ni m'havia fixat, ni que era així, ni res. Jo vaig dir 24 hores, per dir alguna cosa. I ell en tenia un altre i m'ha dit 26. I vaig dir: puta Socai, me cago en Déu, un fenòmeno, aquest tio. Un fenòmeno. Me va guanyar per 2 hores. Per 2 hores me va guanyar en fredor. Res, a vegades encara penso en ell. Una abraçada allà on sigui en Socai, una abraçada per la seva família i una abraçada per tots vosaltres. La història d'Antoni Socai contada per en Rafael Gómez. Eren els teus... paratges, no? De fet, el darrer dia van xerrar també d'aquestes zones de Parvalis. Un parell de pits, sí. No, és que no sé com està el tema. Segueix el camí desviat i la font literalment tancada. Que jo la font ho trobo una pena, tant perquè és un punt d'aigua, que és un punt d'aigua que, la veritat, dins, quan vaig d'excursió, és un lloc que jo tota la vida hi havia begut. I per això, no per una part de l'època, hi havia un punt d'aigua és important. I després també per la pròpia font. Una font tu deixes que ratgi per lo que és l'estructura, és a dir, el que és la canalització, la siqui i el petit safaretxó que hi havia, si això li deixa de córrer aigua, se crivella, se crua i ja està, i se perd. I jo crec que això és una decisió poc acertada per la propietat, però bueno. Un altre dia haurem de xerrar de fonts aquí en el programa una altra vegada. Arribats en aquest punt, anem a continuar escoltant veus d'amics d'en Toni Sureda que avui també volien estar present en aquest petit homenatge que feim a Tramuntanyencs Podcast en honor del nostre amic Toni Sureda. En aquesta ocasió és en Manolo Barranco, un molt bon amic del programa, un excel·lent muntanyenc i un boníssim amic d'en Toni Socai, que avui també volia dir la seva en relació a la seva amistat i el que va suposar per ell conèixer i perdre en el Toni Sureda. Hablar y recordar a nuestro querido amigo Toni Sureda, Socai para la mayoría de montañeros, es repetir tópicos. Pero es que él cumplía con esos tópicos. Buen montañero, buen amigo y buena persona. Nunca olvidaré la primera ruta que hice con él, donde ya me demostró su buen hacer en la montaña y la facilidad con que encontraba el mejor terrain, el mejor sitio por donde seguir, cosa que a mí muchas veces me costaba. Con él hice cosas fáciles y difíciles, como el torrent del Gordes Diners, donde él iba montando los saltos, las reuniones, incluso la tirolina para no mojarnos. O sea, lo hacía con una maestría y una seguridad fuera de toda duda. Por eso sigo sin entender ese trágico accidente que truncó su brillante historia en la montaña mallorquina.
porque todavía le quedaba mucho por decir en la montaña. Siempre estaba muy ilusionado con seguir haciendo cosas nuevas y seguir descubriendo rincones. Yo siempre lo tendré presente en mi memoria y, como no, en mi corazón. ¿Recordado algún consejo que os diera Toni con el que os habéis quedado? ¿Hay alguna cosa que os dijera? Bueno, él le gustaba mucho descubrir hallazgos, sobre todo de fuentes. Recuerdo que el entusiasmo que tenía pues no siempre era compartido por todos. Entonces él tenía alguna referencia de alguna fuente y sabía que estaba por una zona, pero sin concretar, no tenía ningún waypoint ni nada, ¿no? Entonces él se ponía a mirar y las plantas, relacionaba con las plantas, ¿no? Aquí hay tal planta que puede ser que sea por aquí, por aquí, por aquí. Estiraba a lo mejor él solo, porque nadie compartía su pasión, el pobre hombre. Y al final, cuando recuerdo una vez que descubrió una fuente, ahora no recuerdo cuál era, 4 piedras colocadas, que decía, ¡es esta! Una fiesta, vamos, una fiesta en la montaña. Yo tengo una anécdota, perdón, aprovechando aquí que ha aparecido un animal de montaña. Es que tenemos fins i tot público. Sí. Hoy tenim público. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Jiménez es un animal de montaña. Y ahora que José Antonio ha comentado lo de la piedra esta, y antes hablabais de rutas de Porcao Blanco. Bueno, aquí Carlitos. Carlos es uno de los mejores conocedores del litoral, ¿no? Sí, a mí me lo cuentan, yo no sé, Carlos, pero tienes aquí a alguien que habla muy bien de ti, de tu gran conocimiento sobre las pesqueras y el litoral, ¿no? Hola, que le tardes. metes de vez en cuando en algún embrollado, ¿no? Yo tengo que decir, bueno, en primer lugar, buenas tardes. En segundo lugar, es verdad que yo mi pasión por los debolledos viene a raíz de Toni Sureda. Porque yo con él, pues bueno, compartíamos tracks y él me decía, mira, pues yo he encontrado esto, pues yo el otro. Y yo, bueno, el tema de debolledos, bueno, compartí uno la última vez con Jesús y con Toni y hicimos el debolledo de Cotimplá, si no voy mal. Y luego fuimos a mirar Socorro de Esquerril, debolledo de Esquerril y bueno. Y toda esta pasión mía es a raíz de información que me daba Toni Sureda. Y bueno, y ahí sigo, buscando debolledos. Es que la afición a la montaña de muchos viene influenciada en gran medida por Toni. Toni fue alguien que introdujo lo que decía la canción que hemos escuchado, nos hizo fácil la montaña, incluso la vida a veces, porque también nos ayudaba en cuestiones más cotidianas, pero gran parte de la culpa de que nos guste la montaña a muchos de nosotros es de Toni, ¿no? Nos metió ese gusanillo, ¿no? Bueno, había gente que ya venía con el gusanillo. Sí, pero que a lo mejor con él Pero bueno, sí, es cierto que junto con él había más gente que estaba en esa línea. Yo recuerdo pues Joan Riera, Pep Torrens, Fernando Chamorro, Manolo, todos ellos conllevaban también un poco el tema de, bueno, Carlos también, que era muy... Fuimos una vez a una torrada, ¿te acuerdas? Con, ¿cómo se llama este argentino? Mauro, un saludo para Mauro. Y nos hizo una torrada allí en una casa de María de la Salud, donde estaba ya Tugores y tal, y se pusieron ellos a hablar, Toni nosotros nos fuimos fuera a hacer bauxa y tal, y se pusieron como 2 horas allá a hablar eran muy aficionados, o como queramos decir, que les gustaba mucho el tema de lo que hemos dicho siempre, a los montañeros, al extramontañés, no hay nada que nos guste más que hablar de montaña. Y cuando te pones a hablar de montaña, vamos, ya al que no le guste, más vale que se vaya porque se pierde, ¿verdad? Luego están los especialistas, en bajadas por acantilados, en montar pasos muy especiales en vez de cuerdas, no. Es cintas. Sí. Bueno, se ha perfeccionado, Sí. Ya pone cuerdas. Y de hecho tiene un paso muy visitado y muy transitado, que el paso de Jiménez. Carlos, no vas a poder salir, ahora ya. Hoy ya te estamos haciendo... Lo que pasa es que se quedó un poco precario con las cintas y habría que mejorar un poco la instalación. Pero bueno, ahí está. Es de nivel alto. No. Me acuerdo un día que fuimos allá a... ¿Cómo se llama? Por la zona de Santañí, que yo te llamé por teléfono riendo en broma, que había montado un paso con unas cuerdecitas. Y había ido el día anterior a montarlo y iba con Toni y le digo,
oye, tío, ¿qué has montado aquí? Esto es una chapuza. Y se lo tomó en serio. Dice, pero sí, tío, si estaba ahí con un destornillador montando... ¿Te acuerdas que te llamé y tal? Y luego pusiste una cuerda negra que ya es blanca. Ya Berni, posa el micro en Carlos. Sí, esto era entre Cala John Bass, entre Cala Santaní y Cala Figuera. Y Cala Figuera, Había un paso un poco así delicado y dije, bueno, pues dejaremos algo. Sí, una cornisita de madera. Sí, que estaba... Pero bueno, ya cada vez mejor y dejando menos cosillas y solo dejar instalaciones y que la gente ponga su cuerda, porque con el tiempo las cuerdas... Uno no sabe en qué estado quedan, ¿verdad? Uno no sabe en qué estado quedan esas cuerdas. Si le pega el sol, mejor no ponen nada. Claro. Es que hay veces que una cuerda tú ves cómo está al principio. Si la ves como tal, bueno, si está bien, si es fiable o no la reunión o donde está enganchada, pero tú no ves el otro extremo. Es como, por ejemplo, en algunos torrentes que montan una tirolina y la dejan puesta. Es muy útil, jolín, lo que nos ahorramos de trabajar o de mojarse. Ya está instalado. Pero, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que tú ves dónde empiezas, pero no ves dónde termina. Entonces, alguna vez hay algunas cuerdas en algunos pasos que han dicho, madre mía, ¿por dónde he subido? Y entonces inmediatamente hemos cortado la cuerda y hemos saneado eso porque es un peligro. Hablabais de Fernando Chamorro, gran amigo también al que saludamos efusivamente. Vamos a escuchar también unas palabras de Fernando Chamorro, que no se quería perder tampoco él la oportunidad de participar de este pequeño y particular homenaje que le hacemos hoy a nuestro querido amigo Toni Sureda, Socay. No podía dejar pasar por alto esta excelente ocasión que nos brindas para poder dejar nuestra pequeña huella sobre nuestra amistad con el gran Toni, nuestro gran Toni de Socay. En esta ocasión me pillas haciendo esa aventura 040 de subir y bajar del Teide en el menor tiempo posible. Acabo de descansar y, por supuesto, estoy con vosotros para poder transmitir un poco la enorme figura de nuestro querido Toni, al que todos hemos admirado por su excelente trabajo y su excelente dedicación. Toni era un transmisor de ilusiones y un gran comunicador. Supo combinar la vida laboral con su mayor inquietud, diseñar e informatizar rutas de senderismo, transmitiendo e ilustrando las rutas más significativas de nuestra tramuntana. Pude compartir con él la jubilación laboral, momento en el que Toni, cargado de energía, nos estimulaba a salir y compartir, adornando con sus excelentes grabaciones las rutas que día a día incorporaba en aquellas rutas de Socay. Su página y su trabajo se habían convertido en el más fiable y notable guía del senderismo mallorquín. Supo como nadie transmitir de forma digital las frecuentes rutas que realizaba. Fue un incansable transmisor digital de las más bellas rutas de nuestra isla. Su página digital se había convertido en el mejor y más rápido elemento de consulta del senderismo mallorquín. La tecnología había llegado y formaba parte de nuestra vida, y sus publicaciones eran el mejor y más amplio referente de guía de excursiones. Por aquel entonces, sus rutas las podíamos descargar en formato GPX y de esa manera poder llevarlas en nuestro GPS o aplicaciones para móvil. De esa manera también podíamos seguirlas con total garantía. Para Toni esto era tan fácil grabar imágenes y voz, y a la vez caminar e ilusionar, y todos cuantos le conocimos nos resultaba abierto y captaba nuestras pequeñas aportaciones de grabaciones con nuestros móviles para incorporar a esa página
que él denominaba, cuando empezaba la presentación de su vídeo, Senderismo de Socay Videoproducciones presenta, y ahí nos plasmaba unas rutas excelentes, magníficas. Con él hemos compartido torrentes, hemos hecho actividades variadísimas que adornaba continuamente con su buen trabajo. Sabía transmitir seguridad, verle hacer los mejores y más técnicos nudos de cuerdas para rapelar era una garantía de seguridad. Yo recuerdo que el día de su muerte estaba de viaje por Pirineos. Para mí fue un batacazo tremendo, tremendo. Tenía admiración por Tony. No daba crédito a lo que me estaban contando los compañeros y cómo había ocurrido. Cuando regresé a Mallorca y supe el desenlace del trágico final, decidí dejar y abandonar la actividad de descenso de torrentes. Con lo cual regalé todo el equipo. No sé si era bueno u obsoleto. Se lo regalé a un buen compañero bombero con el que tengo una gran amistad y le dije, supervísalo, tira lo que no sirva. A partir de ahí, para mí, hubo un momento importante que no he podido gestionar. La muerte de Tony supuso para mí un parón en esas actividades de riesgo que conlleva el hacer un senderismo de esos niveles de investigación. En fin, Tony, tú has dejado una importante huella entre nosotros. Siempre estarás presente en nuestras rutas. Siempre tendremos una ruta de Socay, de senderismo de Socay, para seguir supervisando, recordando y volviendo a editar y caminar junto a ti y con esas rutas inolvidables que nos has dejado. De todo corazón, un abrazo donde estés, amigo Tony. Fernando Chamorro ha fet un resumen de moltes coses que han xerrat avui aquí. Del momento del accidente, de cómo disfrutaba yendo con él y apuntaba ahora al final un poco, pues eso, lo que también contaba un poco Jesús, cómo te quedas después del accidente, que te planteas cosas, te replanteas, todo, ¿no? ¿Os quedó alguna cosa pendiente con Tony? Sí, a mí me queda el poderle haber dado las gracias a él en persona, porque pocas veces se agradecen esas cosas. A veces cuando te despide, bueno, ha sido una ruta muy bonita, muchas gracias. No, o sea, lo que nos ha dejado ahora lo agradecemos, todos agradecemos lo que ha hecho por el senderismo, pero no a él directamente. Me hubiera gustado poder darle las gracias. Claro que nunca sabes que te vas a despedir. Es que en el caso de Tony, lo que decía la canción que hemos escuchado, se fue sin decir adiós. Sí, claro, naturalmente. Que es como yo creo que en cierto modo nos gustaría todo. Bueno, como yo creo que a él en el fondo creo que le gustó. Sí. Lo que decía Jesús, quedarse en la montaña para siempre. En su hogar, porque era casi más su hogar la montaña que su propia casa. Sí. O sea que... Y también me gustaría destacar también la familia de Tony. Son fantásticos. María, los hijos, son muy buenas personas. Les enviamos un fortísimo abrazo a todos, a María y a sus dos hijos. Sí. Es un recuerdo para ellos también, que tienen que haber sufrido más que... Hoy están con nosotros aquí, igual que está Tony con nosotros aquí. Jesús, ¿cómo te marcó el conocer a Tony en la montaña? Bueno, me marcó... Porque imagino que te marcó haberlo conocido. Sí. Hubo un antes y un después, siempre tienes ¿no? una evolución en tu vida. Aunque tú ya eras montañero, como nos contabas. Conoces a gente, al cabo de X tiempo esa gente ya no vas con ellos y tal y cual. Pero bueno, ya es lo que decíamos antes, que también a efectos familiares... hicimos más que solamente montaña, era algo más, que era salir a cenar o era hacer una paella en su casa o ir a pescar calamares o yo qué sé, hacíamos más. Yo lo consideraba, no es que porque ahora esté o no esté, como un hermano mayor que no he tenido, es decir, alguien con quien nunca yo discutí. Nunca. Hay gente que sí discutía y era intolerante para ciertas cosas y tal. Yo era
pues permisivo, él también, nos respetábamos, que eso también es una cosa importante en las personas, y bueno, aguantar pues lo que se aguantaba, confidencias que nos contábamos cuando íbamos solos, compartíamos lo que compartiéramos. Bueno, tenía pues luego problemas en la rodilla porque le costaba a veces andar, los clásicos tirones, ¿te acuerdas de los tirones, que le pegaban los tirones, que nos pegaban a nosotros también luego cuando llegábamos a casa? Pero bueno, pues era gente pues muy amable y muy afable y muy... Yo lo que destacaría más es lo que he dicho antes, es que su casa estaba siempre abierta. Muchos de nosotros siempre tenemos el reparo de ahí viene gente, no, vamos a hacerlo fuera. Esto hacía los clásicos cumpleaños en Yunmayor, 30 personas, 40, no sé, 200 postres allá, bueno, era la gran fiesta. Bueno, lo hacía y era una persona que se comportaba de esta manera. Y bueno, yo conmigo particularmente no tuvo nunca ningún contratiempo, siempre hablaba, el diálogo, hablar y bueno, y fue un accidente y... Además, lo bueno de todas maneras es que los últimos tiempos, hasta que pasó lo que pasó, Toni y tú formabais un tándem, salíais muchas veces juntos los dos. Sí, éramos el zipi-zape, que nos llamábamos. Tú eres zipi-zape. Y aparte que... Se veían esos vídeos donde estaba Jesús y Toni, muchas veces estabais vosotros dos, y también a veces estaba Lourdes y Juan Carlos, ¿no? Carlos, Yolanda, bueno, ellos también. Enviamos un fraternal abrazo a todos estos amigos que estamos mencionando aquí, porque están hoy están aquí con nosotros igualmente. ¿no? Luego a efectos familiares también íbamos pues, con las mujeres, con el grupo de José Antonio y bueno, lo que he hecho de más de menos evidentemente es a él, porque te deja un vacío. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, ¿no? Pues eso es lo que yo sentía al principio. Nos hemos quedado un poco huérfanos todos, ¿no? Sí, Así es. Yo creo que alguien es como una relación. Cuando se te va tu mujer o alguien, te queda un vacío que nadie lo entiende hasta que le pasa. Un trozo de ti. Y hoy hemos tenido también un espontáneo, que encima, pero nos ha contado historias pues que no contábamos con ellas. Carlos Jiménez, mil gracias por acompañarnos. Pues sí. Hoy como espectador, pues que no contábamos contigo y nos ha alegrado un montón de tenerte hoy aquí como aperitivo de lo que será un nuevo programa de Tramuntañens contigo para que nos cuentes, historias de esas marinas, esos de Belledós, esas pesqueras que también conoces tú y que también te enseñó a ti, Toni. Quería ahora aprovechar la pregunta que nos has dicho sobre si algo nos ha echado, algo que nos quedó pendiente con Toni. Y yo tengo un debolledo que él me acuerdo que él lo buscaba con Joan Garau, que se llamaba Debolledos Colom, que es una bajada muy peligrosa. Y me acuerdo que la estuvieron buscando en verano con Joan Garau y a lo mejor por el calor la dejaron pendiente y a mí eso me quedó en como que la quería ir a ver. Y bueno, la estuve buscando, la encontré. Y es bastante delicada y bueno, me hubiese gustado, si estuviese en vida, pues... enseñársela. Pues llevar... Disfrutarla. Enseñárselo. Cosas que pasan, pero bueno, gracias a eso, pues tú la encontraste, que eso también es que bueno, en valor, ¿no? El trabajo, digamos, lo hicieron él y Joan Garau, que eran los buenos conocedores de los debolledos. Yo simplemente soy un seguidor más. Bueno, aprendiste de eso que te fueron dejando, de ese legado y de eso se trata, ¿no? O sea que es lo que hay. Ay, Déu meu, qué bien nos los hemos pasado hoy en este programa, ¿no? Hablando de Toni Socay. Porque es que Toni Sureda me sabe mal, pero es que Toni es Toni Socay, ¿no? Yo quería comentar una cosa, que es que hace un tiempo tú me llamaste y tal, y quiero dejarlo en pie, porque en aquel momento no tenía ganas. Completamente normal. No tenía ganas porque egoístamente yo pensaba también, vale, él se ha ido, pero también los que estábamos allá nos quedamos solos. O sea, yo poca gente me llamó para decirme cómo estaba. O sea, era una sensación como de vacío, como decir, sí, se ha ido, pero se ha ido un amigo, se me ha ido un gran compañero y tal. Pero en el fondo te sientes vacío y lo que menos tenía ganas era de hablar de Socay y de Toni. Normal. Normal, lo respetamos. Porque, bueno, pido disculpas. No, perdón. Porque en aquel momento no me he pedido encontré... disculpas porque de hecho es verdad que yo te intenté contactar contigo hace 2 años, pero entendí enseguida que probablemente no era el mejor momento para hacer el programa que hoy estamos haciendo.
Muy bien, me alegro de haber venido y el tiempo lo va puliendo. Sí, lo va curando, la cicatriz queda ahí, el dolor queda ahí, estamos todos un poquito con ese vacío en el corazón, pero también con la alegría de haber conocido a Toni, que eso es con lo que nos hemos de quedar, de todo lo que hemos vivido y disfrutado al lado de Toni. Yo creo que eso es lo más importante. Al fin y al cabo, el final todo lo vamos a tener en algún momento, de una manera u otra. Toni tuvo el final, yo creo que probablemente muy pronto, pero que mejor se merecía, que era quedarse en la montaña y no acabar como personas a veces acaban en un hospital o en una cama y que se ven deteriorados. Toni se fue en la plenitud de Toni Socay en la montaña. Es verdad que se fue muy pronto, pero que nos quiten lo bailado, Jesús. Sí, no, eso está cierto. Y así que nos quiten lo bailado. Así se fue un poquito pupas. Porque no fue la primera vez que se caía. O sea, se había caído un par de veces, pero ridículamente. Es decir, íbamos al coche y quería hacer una foto de una seta, se perdió un patinazo. Que tú venías. En una mano la cámara y en la otra una seta especial, muy rara, un tramo así de grande, y entonces por la puta seta pero al lado patinó del coche, y al suelo. Patinó y se rompió, no me acuerdo ahora si se rompió el hombro, sí. Algo del hombro, y lo tuvimos que llevar directamente me parece que fue a la Roger, y en el coche, vamos, no le podíamos decir ni mu. Llamamos a María cabreado, ¿no? Luego porque le dolía el hombre y decir, joder, pues... Luego cuando se recuperó poquito a poco ya empezó a hacer bicicleta. Dice, esto a mí de la bicicleta no me gusta, pero tengo que hacer algo. Y entonces no podía ir de excursión. Y entonces cuando nosotros poníamos excursión en los grupos que él estaba, decíamos que le daba mucha rabia, porque sois unos cabrones, porque solo la ponéis para darme envidia y yo aquí que me gustaría todo. Mil historia. Mil cosas. Pero en fin, un ser fantástico de los que hay, para mí, en mi caso, hablando de excursionismo, hay un antes y un después. Pues con esto nos hemos de quedar, amigos, José Antonio, Jesús, Carlos. Hemos conocido a Toni, hemos disfrutado con Toni i què més podem pedir? Berni. Jo te volia donar l'enhorabona perquè avui t'has curat un programa espectacular. Avui ha estat speech inicial. Està tècnicament complicat. Te tinc que donar l'enhorabona. No me'ls dones l'enhorabona perquè jo vos tinc que donar les gràcies a vosaltres per... Gràcies a vosaltres això és possible. A vosaltres que estàu aquí amb nosaltres i a vosaltres que ens estàu escoltant. Si no, Fernando no fa res, que quedi clar. O sigui, Berni, això és gràcies a vosaltres. I vos ho he dit moltes vegades. Jaume... Jaume està emprenyat avui perquè un camió, si algú ha vist algo, un camió li ha rebessat Servicio público llamada. Hi ha hagut un accident a Solla, un fill de puta amb un camió que ha rebentat el cotxe d'en Jaume d'allà. Per on era això, Jaume? Aprofitam el moment, el moment mediàtic. Eren tot guiris, no tot el que vi eren guiris. Damunt guiris, té collons. Però bueno, hem de fer. Bueno, el pròxim dia el tindrem un poc més content allà. Avui té el rotllo que li ha passat, que hem de fer, és el que hi ha, no? És que les coses venen com venen, no? I això és el que venen, o sigui que m'ho he passat molt bé avui, Quant de temps avui? Pues de moment duim 1 hora i 34 minuts, què t'apareix? Sí, boníssim. Pues si vos pareix arribam així en el final d'aquest, anava a dir episodi, però és un mega episodi, un mega programa tan especial de tramuntanyencs. Un homenatge sentit i, com ara xerràvem amb en Jesús, necessari. A la figura d'Antoni Socay, amic, guia, referent, però sobretot amic i bon home de muntanya, que això és el que han de tenir clar de lo que era Antoni Socay. Volem donar les gràcies de tot cor, de veres. Jesús García, amigo, gracias por estar aquí con nosotros, por habernos arropado en este programa especial de Toni. No, a vosotros por invitarme. José Antonio Espinosa, ¿qué te voy a decir a ti? Lo mismo. Gran montañero, gran amigo y gran amigo de Toni, gracias. Sí, pues nada, muchas gracias a vosotros porque ha sido un rato que se me ha pasado volando. Me alegro. Carlos Jiménez, perdón por el atraco, pero gracias porque nos has contado historias preciosas que nos han iluminado la cara. Gracias, de verdad, Carlos. Gracias a ti. Gràcies per la vostra generositat, per estar amb nosaltres compartint aquests records i silencis, emocions que mos han atracat un poquet més no me cansaré de dir-ho, Toni Socay.
Gràcies també a Jaume. Jaume, me sap molt de greu el que ha passat avui. No em pareix que mos en fotem, però no mos en fotem. Me sap greu el que te digui. T'esperes la pròxima setmana, Jaume. En cotxe nou. Ui, ai. Bernat González. Me diuen que no digui González, que he de dir González. No. Però és que a Mallorca sempre et dic González. Sí, òbviament. També volem agrair a tots els amics i companys que han volgut fer arribar el seu testimoni, que vos han posat, enregistrat. Cada paraula ha estat una passa més en aquest camí compartit cap al record viu d'Antoni. Ens han acostat encara més a la seva essència, a la seva manera de ser, tan plena de vida, tanta passió per la muntanya i tanta humilitat, com us contaven avui els seus amics aquí, que mos contaven anècdotes. I per descomptat, gràcies a vosaltres, tramuntanyancs, per estar a l'altre costat dels micròfons, per escoltar-nos, per sentir i per mantenir viu el record de cadascun dels vostres pensaments. Perquè Toni Socai és més present que mai, en cada camí de muntanya, a cada pas, a cada cim, a cada decisió valenta que prenim a vegades a la muntanya, a vegades algo d'això té que veure amb Antoni Socai. Ens quedarà per sempre la seva petjada clara i fonda damunt els camins d'aquesta serra que tant estimava Antoni Socai. Que el seu esperit ens acompanyi sempre, com una passa més, que ens guia en silenci per donar el millor de nosaltres mateixos. Salutacions també de qui vos ha xerrat, Fernando d'Angulo. Nosaltres tornarem tan aviat com puguem, perquè ja sabeu que no hi ha res que ens agradi més en els tramuntanyans que xerrar i sentir xerrar de muntanya. Toni Socai, no deixis mai de caminar al nostre costat, a la muntanya, amic. Aquí estem sempre recordant-te.